¿Qué tal? Vamos a dar la continuidad sobre lo que es el curso de Kotlin. Nosotros somos el equipo 2 y en este caso vamos a hablar de lo que son las funciones, la condición if-else, la expresión when, lo que son los arrays y las listas y cómo recorrerlas. Primero que nada, pues, cómo está conformado el equipo es Jorge Iván Urrenda, Diego Javier Saucedo, Jonathan González, Eric Brandon y su servidor Juan Daniel González. Y en este caso yo les hablaré lo que son las funciones en Kotlin, que es el capítulo 6 del libro del curso de Kotlin, en lo que dice que una función es un conjunto de instrucciones que realizan una determinada tarea y se invocan mediante su nombre. Las funciones en Kotlin se declaran usando la palabra fun de function seguido del nombre del método. En este caso, por ejemplo, del lado derecho de la imagen podríamos ver que sería fun y un nombre sería main. Y declarando los valores de entrada dentro del paréntesis. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso vamos a explicar lo que es la imagen de aquí de la derecha, que como tenemos cuatro funciones, una es la main, que parecido a Java es donde, por así decirlo, se almacena todas las instrucciones que va a ejecutar nuestro programa. En este caso va a ejecutar tres funciones, que es mi nombre, mi carrera y mi semestre. Cada una de ellas contiene instrucciones que al final de ser compilado nuestro programa se van a ejecutar y se van a mostrar dentro de la consola. En este caso, la función mi nombre lo que hace es imprimir mi nombre es Juanda, igualmente que mi carrera y mi semestre. Entonces, nada más las mandas a llamar en la función main y al momento de nosotros correr nuestro programa se van a mostrar dentro de la consola. Esto lo vamos a ver ahorita dentro del IntelliJ. Y también en Kotlin existen funciones con parámetros de entrada y con parámetros de salida. Las de entrada es que al llamarlas habrá que mandar las variables necesarias, como por ejemplo en el ejemplo que dice que en la función mostrar info le estamos vaciando las variables nombre, apellido y edad, que son las variables que estamos, por así decirlo, pidiéndole al usuario que ingrese para que así al momento de que termine de solicitar todos esos datos nos impriman lo que es mi nombre es nombre, apellido y tengo edad. Entonces, las funciones con parámetros de salida lo que hace es que pueden devolver un resultado o la acción que realiza un método. Por ejemplo, en la función sum, que le vaciamos el number 1, number 2 y pues hacemos la suma y nos va a retornar un valor entero que por así decirlo es la suma, igualmente con la resta que nos va a retornar la variable remove y eso lo vaciamos dentro de otra función para que así nosotros podamos ver el resultado más que nada al momento de ejecutar nuestro programa. Para verlo un poquito más a detalle, tenemos el ejemplo que les mostré al principio, que es el donde se le vacían tres funciones, el de mi nombre, mi carrera y mi semestre. El de mi nombre simplemente va a imprimir mi nombre es Juanda. El de mi carrera estudio en la carrera de ITS y mi semestre pues estoy en sexto semestre. Y al momento de correrlo tendríamos algo así dentro de la consola, que mi nombre es Juanda, estudio en la carrera de ITS y estoy en sexto semestre. Lo que hace aquí es de que nosotros declaramos tres funciones y estas tres funciones simplemente las mandamos a llamar dentro del main para que ejecute todo lo que vamos a ver dentro de la consola. Igualmente con las funciones de parámetros de entrada, que nosotros lo que aquí hará es de que nos va a pedir que ingresemos nuestros datos. Por ejemplo, aquí yo le pongo Juanda, aquí le pongo González y aquí le pongo 19. Entonces, lo que está haciendo es de que nosotros estamos ingresando las variables para posteriormente en la función se vacíen todas estas variables que nosotros ingresamos al principio. Entonces, por así decirlo, todo lo que ingresamos aquí se va a ver reflejado en este print. Entonces, por ejemplo, mi nombre, la variable en lo que pusimos en la variable nombre, pues es Juanda. Entonces, mi nombre es Juanda, apellido GZZ y tengo 19. Entonces, finalmente, para las funciones de parámetro de salida, lo que hace es de que tenemos que crear las funciones, igualmente se le ingresan los números para hacer una suma y esto nos va a retornar una variable que por así decirlo va a ser la suma, que al final vamos a tomarlo como el resultado de nuestra operación.
Es importante saber que se le tiene que añadir esto después de los paréntesis del método, dos puntos y el tipo de datos que vamos a estar manejando dentro de la función. En este caso, pues yo solamente estoy manejando enteros. Pero si fuera double, pondremos double, float, y así consecutivamente. Entonces, aquí en esta función de printResult, lo que estoy haciendo es declarar dos variables en la que mandamos a llamar la función sum y sub. Entonces aquí le vacío los números que yo quiero que tengan para que se ejecute la operación. Entonces en este caso es 5 y 6. Y al final, por ejemplo, en la función de la suma, pues el resultado va a ser 11, porque pues yo le estoy vaciando el número 1, que es 5, y el número 2, que es 6, entonces es 11. Y finalmente en la resta, yo le estoy diciendo que el número 1 sea 10 y el número 2 sea 5, entonces lo que va a hacer es que me va a restar y pues va a dar un resultado de 5. Entonces ya al final yo imprimo esto y esto es lo que veré en consola. Y esta función se la voy a vaciar al main para que haga ejecute las instrucciones y nos muestre nuestra función en la consola. Bueno, hola compañeros, ¿cómo están? Yo soy Iván Orenda y yo voy a explicar lo que es el capítulo 7 llamado Instrucciones if else en Kotlin. Y bueno, este capítulo es muy fácil, entonces vamos a empezar. Primero comenzamos con lo que es la condición if. Esta condición pues se usa comúnmente cuando le queremos agregar algo de lógica a nuestro programa para que cumpla pues una función dada cierta condición. Como por ejemplo aquí, que yo creé dos variables primero, las cuales son a y b, que ambas las inicialicé en 5. Después creé la variable suma, la cual va a ser igual al valor de la variable a más el valor de la variable b. Después, aquí empecé a usar lo que es el if, el cual pues puse como condición dentro de los paréntesis que si la suma es igual al 10, aquí muy importante que para hacer una comparación se usan dos iguales, si la suma es igual a 10, se va a imprimir este mensaje. Y pues aquí en este dado caso se va a cumplir esta condición, ya que pues la a y la b valen 5. Entonces aquí va a entrar en la función y se va a cumplir. Después vamos a lo que es el if y else. Esto, pues bueno, hay veces en las que vamos a necesitar más de un if o de que qué pasaría si no se cumple la condición. Entonces no podemos dejar pues nuestro programa así que quede pues a la deriva, ¿no? Entonces aquí pues es el ejemplo anterior, solamente que aquí pues le agregué lo que es el else. Aquí pues igualmente se cumple lo que es, si la suma es igual a 10, se va a cumplir esta condición y se va a imprimir lo que es este mensaje. Si no, se va a imprimir lo que hay en el else. Aquí pues no tiene mucha ciencia, solamente si no se cumple esta condición, entonces se va a cumplir esta. Después pasamos a lo que es el anidamiento. Aquí hay veces en las que vamos a necesitar más de una condición para pues llegar a lograr cierta lógica en nuestro programa, ¿no? Como por ejemplo esta que está aquí, que es un anidamiento de if, que por decir aquí se usa si la variable suma es igual a 10, se va a imprimir este mensaje. Y después aquí lo anido junto con otro if seguido de un else, un else seguido de un if, que es que si la suma es igual a 9 se va a imprimir este mensaje, y si no, si la suma es igual a 8 se va a imprimir este mensaje. Pues bueno, esta forma de hacerlo cumple con la función, ¿no? Cumple con el objetivo, solamente que no es la más correcta, por decirlo de alguna manera, y es una mala práctica en la programación. Entonces, para eso se crearon los operadores AND y OR, para poder utilizar más de una condición en un mismo if. Como por ejemplo aquí, yo utilicé el operador OR en esta condición, el cual pues, bueno, va a ser que si cualquiera de estas tres condiciones se cumple, va a imprimir el mensaje o va a hacer la función que hay en este if. Aquí pues la suma o puede tener el valor de 10 o puede tener el valor de 9 o puede tener el valor de 8 y como quiera se va a cumplir esta función si tiene cualquiera de estos tres valores. Y bueno, yo con eso termino mi parte y pasamos con lo siguiente. Continuando con nuestro curso introductorio, ahora en el capítulo 8 vamos a repasar lo que es la expresión when y vamos a primero a definirla. When es una expresión en Kotlin condicional con múltiples ramas que puede ser utilizada como una expresión o como un enunciado para definir el nuevo valor
el valor de una nueva variable o el funcionamiento que va a tomar alguna función. Similar a la expresión switch que encontramos en lenguaje de programación como C++ o JavaScript, mediante los argumentos basados en la expresión when se evalúan cada una de las ramas secuencialmente hasta que alguna rama satisfaga la condición. Del lado izquierdo tenemos un programa típico de C++, donde declaramos la expresión switch, le pasamos un parámetro y este parámetro es evaluado por cada uno de los casos. Aquí hacemos uso de la palabra reservada break para terminar con la evaluación una vez que hayamos satisfacido la condición de nuestro parámetro. En Kotlin es diferente. Utilizamos la expresión when entre paréntesis y después unas llaves. Entre paréntesis va el parámetro que queremos evaluar y dentro de las llaves el cuerpo de nuestra expresión, donde vamos a definir las ramas de la expresión when, definiendo cada uno de los casos que pudiera tomar nuestra condicional. Es bueno establecer la palabra, o más bien usar la palabra reservada else, porque de esta manera, si ninguno de los casos que tenemos en la parte de arriba satisface nuestra condición, automáticamente se va a ir a esta rama llamada else. Entonces es importante y mandatorio utilizar la palabra reservada else si de antemano tal vez no sepamos si alguna de las ramas va a satisfacer nuestra condición. Ahora tenemos a when como un enunciado. Cuando se utiliza como una expresión, la primera rama que satisface la condición es el resultado de toda la expresión. Sin embargo, cuando utilizamos when en una declaración, esta forma el resultado de un nuevo campo, de una nueva variable. Si podemos ver en esta imagen, tenemos la función main típica del programa de Kotlin y tenemos aparte una función llamada printType. Yéndonos a nuestro código en el programa de Kotlin, tenemos la función declarada printType, que lo que va a hacer es decirnos qué tipo de dato, qué tipo de dato es el que le hemos pasado en el parámetro. En este caso le vamos a pasar como parámetro una variable de tipo cualquiera y la vamos a igualar a nuestra expresión when. En este momento utilizamos la palabra reservada when, entre paréntesis el mismo parámetro que le hemos pasado a la función principal de printType. Luego dentro de las llaves ponemos las ramas para evaluar nuestra expresión de when. Al principio le vamos a preguntar que si el parámetro que le hemos pasado es de tipo string, entonces nos va a imprimir un texto en consola que nos va a decir que nuestro parámetro introducido es de tipo string. Si es de tipo int, hará lo mismo pero con la palabra int, y así sucesivamente si es de tipo long. Ahora, si no es ni string, ni int, ni long, nos lo hará saber gracias a la rama de else. Y si pueden observar, hacemos uso de una flecha para definir el tipo de pues el comportamiento que va a tomar, si es que es de tipo string o es de tipo long o es de tipo int. Aquí únicamente lo ponemos en una misma línea porque sabemos que únicamente queremos imprimir un texto en consola, pero si por ejemplo tú quieres hacer algo distinto, puedes abrir las llaves y poner el resto de tu lógica en estas llaves. No afecta al rendimiento del programa, es únicamente en función de estilo, porque sabemos que no vamos a utilizar muchas líneas de código para solo imprimir un texto en consola. Y si se fijan, el resultado ahora va a ser el tipo de dato que le hemos pasado a nuestro parámetro. Ahora vamos con una última diapositiva de when, donde además de evaluar qué tipo de dato es el argumento, es posible utilizar rangos con la palabra reservada in, not in y until
No es mandatorio utilizar el bloque else, como ya se los había comentado. El bloque else es únicamente cuando sabemos de antemano que tal vez no podamos satisfacer ninguna de las condiciones del parámetro pasado en la expresión. En ese caso es mandatorio utilizar la palabra reservada else, la flecha y la llave correspondiente para la lógica de esta rama. Siempre y cuando todas las cláusulas para que la expresión when sea válida hay que utilizar, pues no podemos obviar la palabra reservada else. Sin embargo, habrá que tener precaución con la expresión else y not in en conjunto. Esto se menciona porque si por ejemplo le preguntamos al usuario digita un número y esa respuesta va a formar parte como el argumento de nuestra expresión when, de antemano vamos a utilizar la palabra reservada int. Si el número es de 0 a 50, entonces va a imprimir tu número se encuentra entre 0 a 50. Si el número se encuentra de 51 hasta el 100, entonces tu número se encuentra entre 51 y 100. Pero si no se encuentra dentro de 0 y 100, entonces no es número dentro del rango. Imprimimos esto. Si se fijan, no hemos utilizado el bloque para la cláusula else, porque sabemos de antemano qué tipo de datos estamos trabajando. En este caso estamos trabajando con int, porque además se lo he dicho con el método nextInt en nuestro escáner. Pero si ustedes de antemano saben con qué tipo de datos van a estar trabajando, no es necesario utilizar el bloque de código de else, porque si se fijan, estamos utilizando not in de 0 a 100. Únicamente queremos evaluar todo lo que esté entre 0 a 100. Si no está dentro de este rango, entonces significa que lo demás es otra historia. Entonces, con este mismo código podemos establecer alguna expresión que queramos, alguna lógica de programación que queramos implementar, como si fuera el else. Por eso no hace mucho sentido utilizar else aquí, porque sabemos que de antemano tal vez no lo vamos a necesitar, porque de esta forma también le estamos diciendo que si ninguno satisface la condición, entonces haz esto. Por eso es que no es necesario utilizar la palabra reservada else. Y en el caso de que la estemos utilizando, entonces lo único que va a pasar es que va a obviar esta cláusula, porque únicamente no la estamos respetando. Es como si tuviéramos else dos veces. Entonces, una vez después de haberlo ejecutado el programa, hemos usado la función printType para imprimir el tipo de dato que le estamos pasando como argumento. En este caso es un entero número 17 y le estamos diciendo que es de tipo entero. Le hemos pasado un string y nos está comentando que es de tipo string. Le hemos pasado un long y nos está diciendo que es de tipo long. Y aquí nos está pidiendo un número. Entonces si es de 50, tu número se encuentra entre 0 y 50. Pero ¿qué pasa si en el caso que vamos a utilizar algo distinto, como algún texto? Bueno, pues aquí es importante también establecer la cláusula, por lo que sí es importante utilizar el tipo de código de else, porque pues sabemos que una string no la vamos a evaluar. Y de hecho ya le hemos dicho al escáner que vamos a evaluar que vamos a hacer el uso del método de nextInt para evaluar los enteros. Y eso ha sido todo. Buenas tardes, yo soy Jonathan González Benavides y voy a hablar de los arrays en Kotlin. Los arrays o arreglos son secuencias de datos del mismo tipo identificados por un nombre en común. La principal ventaja de esta estructura de datos es que podemos acceder directamente a cualquiera de los datos contenidos en esta. Voy a proceder a mostrar un ejemplo de los arrays en Kotlin. Para eso voy a empezar abriendo una terminal. Estoy en un directorio vacío y voy a crear un archivo
que se llame main.kt, que kt es la extensión de Kotlin, y voy a usar Visual Studio Code. Una vez que tengo abierto mi editor de texto, voy a empezar con declarando la función main. Ahora, en este momento no voy a poner aquí args porque no vamos a ocuparlo en este ejemplo. Vamos a ocupar simplemente declarar una variable, que no vamos a cambiar su valor, un valor que sea, por ejemplo, números. Lo voy a hacer en español para que sea más comprensible cuáles son las palabras declaradas por mí, las variables declaradas por mí, y cuáles son palabras reservadas del lenguaje. Vamos a usar números que se iguala a array of. Esta es una función que nos permite declarar un array y solamente tenemos que decirle los elementos que nosotros queremos. Digamos que yo quiero que sean 5 números. ¿Ok? Y ahora, si yo quiero imprimir esta variable, en realidad no me va a dar algo conciso. No me va a dar algo... Vaya, no me va a imprimir 1, 2, 3, 4 y 5. Porque estaríamos imprimiendo un objeto, un array. Lo que sí podemos hacer, por ejemplo, sería recorrer este array. Hay varias maneras de hacer eso. Si queremos obtener un valor en específico, podemos utilizar get y le pasamos el índice de ese elemento. Como en casi todos los lenguajes, los arrays empiezan contando en posición 0. Por ejemplo, en la posición 0 estaría 1, en la posición 1 estaría 2, y así hasta llegar a la posición 4 o al índice 4, donde estaría el 5. En este caso vamos a probar con get 0 y nos debería de dar como resultado imprimir un 1. Ahí está. Si nosotros ponemos otro valor, digamos 4, nos da como resultado el número 5. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero recorrer todos los elementos y no quiero estar utilizando esto de .get y darle un índice siempre, que ese no es el propósito de los arrays? Bueno, podríamos recorrerlo utilizando un ciclo for. Se vería de esta manera: for número in números, y podemos hacer un println número. Voy a ejecutar esto y nos debería imprimir en una línea diferente cada número en ese array. Vemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, hay una manera distinta de hacer esto, y es utilizando la combinación de get y un ciclo for. Por ejemplo, si decimos esto, for índice y números punto índices, vamos a obtener los distintos índices que están en este array, pues el 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces diríamos números.get índice. Voy a ejecutar esto y nos debería dar el mismo resultado, que sería 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Ahora, hay una manera distinta de hacer esto, que es parte del paradigma funcional que maneja Kotlin, y es utilizar un método que es el método forEach. Números.forEach. Y aquí tenemos que pasarle una función que es lo que va a estar haciendo por cada elemento. En este caso podemos decirle simplemente println it. Y con eso vamos a lograr el mismo efecto de imprimir cada uno de los elementos. Lo que hace el método forEach es que nosotros le pasemos una función que va a estar ejecutando siempre, y en esta función it se refiere al parámetro que le pasa esta función. Vemos que aquí tenemos action, que toma una función con un solo argumento, que sería it. Bueno, ahora lo que quiero hablar es acerca del tipo de las variables del array. Aquí tenemos que todos son enteros. Por ende, yo puedo hacer, por ejemplo, it por it. Y vamos a imprimir 1, 4, 9, 16, 25. Y aquí podría agarrar un string, pero digamos que yo quiero que cada uno de los elementos sea un string. Podría, por ejemplo, ponerle comillas a cada uno de los datos. O podría utilizar una diferente forma de construir un array, que sería, por ejemplo, con el constructor array, al cual le paso un número, digamos que sería 5, como tenemos ahorita,
y le pasamos una función anónima, una lambda. Por ejemplo, le diría con i, que i va a tener el valor de cada índice. O sea, pasaría a ser 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, que son los índices de un array de 5 elementos. Y le voy a retornar cuál es el valor que yo quiero que tenga. Yo quiero que sea un string, así que yo haría algo como esto. Número, pongo un símbolo de dólares y le digo i, que es que es el índice. Ahora aquí vemos que me marca un error. Me marca que ya no puedo usar el signo de multiplicación porque claramente no puedo multiplicar strings. Solamente puedo utilizar el operador de concatenación, o sea, de suma. Puedo concatenar, pero no puedo multiplicar. Ahora ya no quiero multiplicar ni concatenar ni nada. Entonces así lo voy a dejar. Y vamos a ejecutarlo. Y vemos que automáticamente se reconoce que cada uno de esos elementos es un string y los puedo imprimir como strings. Ahora, podemos hacer algo más interesante aquí en la inicialización. Y por ejemplo, podría tener esto. Aquí dentro puedo hacer la multiplicación de los elementos. Y de nuevo obtendría lo que tenemos antes. Números. Tendría los mismos elementos. 0, 1, 4, 9 y 16. Ahora, ¿cómo puedo cambiar uno de los elementos de este array? Muy sencillo. Números.set. Y vemos que me pide el índice. Digamos que sería el último elemento, 4. Y le quiero dar el valor sin número. Ahora ejecuto. Y recordemos, como ya sabe que son strings, le puedo dar un string y cambia. Y listo, esa sería toda mi explicación en la cuestión de arrays en Kotlin. Bueno, ya para terminar, vamos a ver lo que son las listas, que a diferencia de los arreglos, aquí no se necesita especificar, por así decirlo, el tamaño que se requiere. Tenemos dos tipos, que son las inmutables, que son las que no se pueden modificar, y las mutables, que son las que sí se pueden modificar. En las inmutables, aquí puse un pequeño ejemplo con una lista de 5 películas, que para especificar que es una lista que no se puede editar, hay que poner val seguido de el nombre de la lista, que en mi caso es películas, list, porque a diferencia de la mutable, que es esta otra que tengo aquí, se tiene que poner mutable list, así que hay que tener cuidado. Seguido de list of y ya los elementos de la lista. Y para las inmutables podemos hacer varias cosas, como por ejemplo pedir el tamaño de la lista, pedir un elemento en específico. Aquí puse por ejemplo el elemento en la posición 2, que sería la película de Cars, porque la de Avengers es la 0, la de Star Wars es la 1 y la de Cars es la 2. Aquí me vendría arrojando lo que es el primer elemento de la lista, que es la de Avengers, y el último elemento de la lista, que es Encanto. Y pues aquí por ejemplo te imprimiría lo que viene siendo la lista entera. También se le pueden poner varios filtros, por ejemplo aquí con películas.filter, que esto es lo importante aquí, con una, se puede decir, iteración, ¿sí? Se buscarían las películas que buscas. Aquí se pondrían como estas dos. Aquí en mi caso me arrojaría nomás la película de Star Wars, que es la que está aquí, pero la de Spider-Man no, porque no se encuentra en mi lista. Así que vamos a correrlo. Aquí está. Nos dice que el tamaño, que es esto, sería de 5, que es correcto, son nomás 5 películas. El elemento número 2 es la película de Cars, que se encuentra aquí. El primer elemento Avengers. El último elemento es la de Encanto. Luego aquí me imprime lo que viene siendo toda la lista con los corchetes. Y esto de Star Wars es lo del filtro, que le pregunté aquí que me buscara la de Star Wars y la de Spider-Man. Y como la de Spider-Man no está, solo me arrojó la de Star Wars. Vamos ahora con las mutables, que a diferencia de las otras,
aquí se le tendrá que poner var para pues, especificar, por así decirlo, que se puedan editar. Aquí muy importante, tienes que poner mutable list y mutable list of, a diferencia de las que no se editan. Y luego pues aquí puse las mismas 5 películas. Pero aquí, por ejemplo, puse 2 nuevas que por defecto se agregarían hasta el final, por así decirlo, a menos que le indiques en dónde quieres que se agreguen, como esta. Aquí yo le dije que en el index 1, o sea, la posición número 1, que sería la 2, porque la primera es la 0, me ponga la película de Frozen. Así que vamos a probar. Y aquí está. Me pone la de Avengers, que es la 0. En la 1 me pone Frozen. Luego todas las demás que ya tenía. Más las 2 nuevas, porque le agregué, que se agregarían hasta el final, por así decirlo. Y luego por último, para poder recorrer una lista hay varias formas, que lo principal es el for. Esta es la misma lista que tenía antes con las 5 películas. Quito esto. Con un for y con item, o sea, con la variable item, se podría imprimir cada elemento, por así decirlo. O sea, se irían imprimiendo en forma de lista para abajo, no como esta de aquí, vaya. Aquí puse un separador para que no se confunda con las de abajo. Aquí, con las 2 variables de índice y de ítem, podríamos poner la posición de la película más la película. Pero es muy importante poner el with index. Por ejemplo, aquí puse un print con la película número tal. Aquí es la variable del índice, es, y luego ya me pondría lo que viene siendo la película. Y por último, la más fácil, creo yo, para recorrer una lista es con el for each. Se le pone después del nombre de la lista y se imprime con una iteración que es igual a la iteración que teníamos acá del filtro. Bueno, más que aquí no le puse el print ln para saltar de línea para que fuera diferente. Nada más las voy a separar por un guión. Vamos a ver cómo queda. Y aquí está. El primer for arrojó esto, que es la lista, o sea, con los puros ítems así para abajo, porque le pusimos un salto de línea. O si no se lo hubiéramos puesto, hubiera sido todo corrido. El segundo for nos arrojó esto. La película número tal es tal. Y vemos que aquí que la película número 0 es Avengers, porque es el primer elemento de la lista, que es el número 0. El número 1 sería la de Star Wars, como viene aquí, y así sucesivamente. Y por último, con el for each, que le puse que nomás que se separaran por un guión, viene aquí, Avengers, Star Wars, Cars, Harry Potter y Encanto. Que aquí si lo hubiera puesto igual con un print line, pues hubiera sido pues para abajo como las demás. Y eso sería todo por nuestro equipo. Muchas gracias.